al Estado de Derecho. Eso se tiene totalmente cuidado. Usted ha visto que el Poder Ejecutivo en este caso está respetando totalmente el debido proceso, lo que marca el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, y está respetando precisamente la integridad. Usted no vio que hubo un allanamiento a la casa del expresidente, ni que se le fuera a atropellar como hacen normalmente cuando hay un pedido de extradición. Que llega la policía militar, llega la policía, allana, rompe puertas y candados y entran y hacen lo que quieren. En esta ocasión la orden de la presidenta es: si se le respeta el derecho que tiene un ciudadano, se le debe respetar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas también. En este caso específico, yo considero que Honduras, como así lo ofreció Xiomara Castro, debe devolver al Estado de Derecho. Porque vivimos en gobiernos de facto, en gobiernos inconstitucionales, en gobiernos surgidos del golpe y gobiernos del fraude. Volver al Estado de Derecho es respetar los derechos de los ciudadanos, es respetar lo que manda la Constitución y que ahora han sido cambiados. Imagínense que hace 12 años a usted no lo podían meter a la cárcel con la declaración de un ciudadano. Porque si un ciudadano a usted no lo quiere y quiere declarar en contra suya, e inclusive pueden llegar hasta 2. Y le hacen una acusación, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí le hacen o no le hacen? Sí le hacen, va. Si un ciudadano quiere venir a clavearlo a usted que no lo quiere, porque la Constitución le garantizaba eso lo quitaron. Ahora, con una simple evidencia lo meten a la cárcel. Se puede podrir una cárcel y además le agregaron en un parrafito que dice: si aquel que fue denunciado, que fue procesado y que estuvo respondiendo ante una acusación, sale inocente. Fíjese bien, si sale inocente, el Estado no tiene por qué devolverle ni los bienes que le quitó. Imagínense las leyes que han hecho aquí durante los últimos 12 años, violatorias totalmente a nuestros derechos como ciudadanos. Yo he escuchado a la presidenta cuando ha dicho: hay que cambiar las leyes otra vez, para volver al Estado garantista de los derechos de los ciudadanos y para que el Estado deje de abusar arbitrariamente, porque tiene el monopolio de la fuerza, de los derechos de todos los hondureños y hondureñas que viven en este país. Entonces, uno de los principios que se debe de establecer es reformar la Constitución de la República, reformar el Código Penal, reformar todas esas leyes que están violentando los derechos de los ciudadanos. Miren, los estados son opresores por naturaleza, porque como usan el monopolio de la fuerza, entonces usted tiene que hacer leyes para proteger al ciudadano frente al Estado. La propuesta de Xiomara ha sido clara: la refundación del país es volver al Estado democrático, volver en que el pueblo tiene los derechos, no solo el Estado. En la persecución del delito, que abusa de esa manifestación, debe de crear el estado de terror que hemos vivido en estos 12 años. Entonces ahora se quiere cambiar eso. En este caso, su pregunta específica, es la Corte la que va a determinar lo que está pasando en el país, no es el Poder Ejecutivo. Aquí los políticos, usted oye a los políticos hablar con respeto, porque no son todos, hay excepciones a la regla. Dicen en sus discursos: cuando yo sea X y X presidente, diputado, alcalde, van a ir a la cárcel. Sí, los políticos no pueden meter a la cárcel a nadie, a ellos los pueden meter a la cárcel. Un presidente no puede meter a la cárcel, así como se ha dicho. Aquí se va a respetar porque yo soy la ley. No es la ley un presidente. Un presidente está sujeto a la ley. Entonces usted ve lo que está pasando ahora en Honduras. Están cambiando las cosas en Honduras en beneficio de crearle una esperanza a este país, de crear un sistema democrático, y así se va a operar también con otros sectores. Los municipios, el propio Congreso Nacional. Hay que luchar por eso. Eso es mi respuesta ante lo que usted me pregunta. ¿Se está haciendo justicia en este caso? El gobernante porque se presentó encadenado, como que no le gustó al presidente mexicano López Obrador ese cuadro de ver al presidente encadenado de pies y manos. Bueno, como el Poder Ejecutivo es complementario pero independiente, yo ya le contesté la pregunta, se remitió a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte tomó las decisiones que tomó con el juez natural,
Esa pregunta se la debe hacer a ellos. ¿Está haciendo justicia, presidente? Se habla de más solicitudes de extradiciones. Bueno, yo creo, porque yo no soy el canciller, yo simplemente soy un asistente, un asesor de la presidenta y ad honorem, ¿no? y además sin cargo. Yo no tengo acuerdo, nunca voy a tener acuerdo. Yo no tengo nombramiento, nunca voy a tener nombramiento. Yo ya fui presidente y ese es suficiente rango en este sentido. Si ayudo, asesoro, si asisto en lo que la presidenta ordene. En ese sentido, ¿qué es lo que me dice usted? Se remitió legalmente el expediente en forma inmediata, para que no hubiera especulaciones, a la Corte de Justicia. Usted sabe cuáles son nuestro posicionamiento ante la Corte de Justicia. Entonces, yo simplemente, si quiere que le dé una expresión mía, yo lamento lo que le pasa a Juan Orlando y a su familia. Eso, claro que sí. Pero eso es un sentido humano. Pero en un sentido político, cuando se han dado estas situaciones en el pasado, a mí nunca me pidió Estados Unidos una ley de extradición. A mí nunca me pidió Estados Unidos a alguien para extraditarme cuando fui gobierno. Y teníamos diferencias fuertes con Estados Unidos, por el petróleo, por Hugo Chávez, por traer los combustibles, teníamos diferencias. Pero a mí nunca me desarrollaron un proyecto como lo han desarrollado en estos 12 años del Plan Colombia. Entonces, en este sentido, el entreguismo que han tenido esta dictadura 12 años, ahí tienen los resultados. Tienen los resultados. Nosotros, simple y llanamente, cuando se nos consulta de parte de la presidenta, lo que le damos es nuestra experiencia para que ella tome las decisiones, y las decisiones siempre estarán acorde al respeto a un Estado de Derecho, a las leyes y especialmente al derecho de los ciudadanos, para que en este país vuelva la paz, la democracia y la justicia. ¿Qué le desea Juan Orlando Hernández? ¿Qué le desea Juan Orlando Hernández? ¿Qué le desea Juan Orlando Hernández, presidente? Militar, presidente. ¿Qué siente en este momento? ¿Cómo dice? Tenemos conocimiento que en las próximas horas se va a presentar un decreto en el Congreso para disputarse y eliminar la policía militar. Mire, los diputados pueden presentar, porque tienen iniciativa de ley, lo que a ellos se les ocurra. Ahora, las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo son anunciadas por la Presidenta y sus secretarios de Estado. Y las decisiones que se toman en el Congreso es en el Pleno del Congreso Nacional. Lo que haga un diputado, con todo respeto, es una iniciativa que la respetamos, pero no siempre tenemos que compartirla. ¿Qué le desea Juan Orlando Hernández? Por ser una Corte Suprema puesta por él. ¿Sabe usted sobre más solicitudes de extradiciones? Para que contestemos a los otros medios. Bueno, el secretario de Cancillería, de Relaciones Internacionales, ha dicho, por orden de la presidenta, que solicitud que llegue no se va a chinear ni a esconder. Por el momento no hay absolutamente ninguna otra solicitud más que las que quedaron de la administración anterior. En la administración anterior hay varias solicitudes, inclusive unas que están pendientes, y seguramente el canciller tendrá también que publicar lo que encontró ahí, pero nuevas solicitudes no hemos sido informados que hayan llegado a la Cancillería. ¿Qué le desea Juan Orlando Hernández, presidente? Ha avanzado con la agilidad requerida, se han respetado todos los procesos en cuanto a los tiempos. Bueno, yo le decía que uno de los problemas de los políticos ahora es que hablan como jueces. Ahí tiene el ejemplo de lo que está pasando. Un político está sujeto a la ley, a la justicia y a que se le aplique a él, porque el Poder Ejecutivo no es juez, ni el Congreso es juez. El Congreso puede hacer ley, el Poder Ejecutivo administra, y la presidenta es la administradora del Estado, es la jefe del Estado, es la representante legal del Estado y es la presidenta de la República. Entonces, ella tiene sus áreas de competencia bien definidas. Aquí es el lado derecho. ¿Se está haciendo justicia en este caso al pueblo hondureño, presidente Zelaya? Desde la sombra, ha tomado todos los centros de salud, ¿qué opinión le merece y qué acciones van a tomar al respecto?
Bueno, en Honduras hay partidos políticos, no los podemos desconocer. Y la lucha política continúa. Nada más que la lucha política que no está pegada a principios morales y a principios del bien común, normalmente va a tener este tipo de resultados en las urnas, como lo vimos en el 2021. El Partido Nacional se ha presentado en estos últimos 2 años como un partido fuerte, porque después del golpe de Estado dividió profundamente al Partido Liberal, que fue el partido histórico de 8 elecciones. Nosotros en el momento del pasado le ganamos 6 elecciones con el Partido Liberal, 6 elecciones de 8 le ganamos. Sin embargo, esa fisura del Partido Liberal, hoy, que se ha visto fortalecida en Libre. Libre ha fortalecido, acuérdense que yo en eso tengo mucha propiedad de hablar porque soy el coordinador del Partido Libertad y Refundación, nacido en las calles después del golpe de Estado, con mártires y con una lucha pues, increíble de 12 años, que el pueblo la ha reconocido con una gran mayoría a favor de Xiomara Castro y de la alianza que formamos en el último mes. En el último mes hicimos también una alianza. Entonces todo eso es parte de ese proceso político. La política no va a desaparecer en Honduras, ni la competencia política. Lo que debemos de hacer nosotros es aprender a evaluar a los políticos, porque aquí hay libertad de expresión, por eso me estoy expresando yo aquí libremente, y debemos de aprender a verlos en sus diferentes dimensiones. ¿Qué le desea a título personal de Manuel Zelaya Rosales al expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso? Bueno, yo creo que ha sido amplio con el tema de la extradición. La presidenta ha dicho que el tema de la extradición, que esos acuerdos políticos entre los estados, va a continuar. Viene también la lucha anticorrupción, que es una lucha fuerte, que ya empezó en el Congreso cuando se aprobó las primeras iniciativas de la lucha anticorrupción. Ya la presidenta remitió a Naciones Unidas y ya se está distribuyendo, entiendo yo, en las embajadas y en los diferentes organismos internacionales. Ya remitió la carta para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción. Entonces son los temas que hay que resolver urgentemente. Xiomara ha dicho claramente no a los escuadrones de la muerte, no al crimen organizado, no al narcotráfico, no a la corrupción. Este gobierno tiene que luchar en este sentido y eso es lo que ella ha expresado fuertemente, hasta lograr que un gobierno que está invadido por este montón de vicios sea transparente. Esa es una lucha y hay que hacerla. Y espero la cooperación y esperamos la cooperación de todos ustedes para eso. ¿Cuándo se remitió la carta, presidente Zelaya? Hoy por la mañana se remite la carta a Naciones Unidas. El Estado de Honduras, claro, se está reservando su soberanía también, pero pidiéndole a Naciones Unidas que asesore en la creación de una comisión internacional contra la impunidad y contra la corrupción. Muy bien, gracias. Bueno, Gracias, presidente. Bien, hemos escuchado las palabras del expresidente Manuel Zelaya. Con este informe desde Casa de Gobierno, nosotros nos trasladamos nuevamente a Estudios de Televisión Nacional de Honduras.